atender este Bien. lindo cantón. Ya son 7:12. Vemos que estamos ya en contacto con Antonio Tramontana. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Recibirlo aquí en este espacio informativo de la 96. Qué gusto saludarlo, mi estimado. La eliminación al subsidio del diésel y sus efectos, cuando se hizo público todo esto, no es algo en el que debía de sorprendernos. ¿Usted cómo lo tomó? Nos gustaría saber su punto de vista como entendido en este tema y sobrellevarlo y al menos bailar al ritmo de la música del día, porque si no vemos la vida con una sintonía especial, viviremos amargados. ¿Cómo lo asumió usted y todos los ecuatorianos para escucharlo y saber afrontarlo? Un gusto escucharlo. Buenos días, complacido de compartir la entrevista con usted. Bueno, sorpresa por el hecho de que sea justamente el 12, más allá de que debemos tomar como antecedente que ya ese mismo día 12 subió el precio de la gasolina Ecopaís y de la Extra en 13 centavos, con lo cual el incremento ha sido de 25. Pero esta medida sí es sorprendente. Creo que para mí el mejor antecedente que puedo yo tomar en cuenta es que ya dentro del presupuesto general del Estado, el déficit, que ya lo han anunciado los expertos en materia económica, supera los 5.000 millones. Creo que la corrección es válida en ese sentido, claro, por supuesto, para tener ahorro y tratar de hacer inversión en obra pública, hacer los propios gastos de insumos, medicamentos y lo que sea en materia sanitaria. Y por supuesto, de alguna manera han de servir esos recursos que ahora se han incrementado para combatir lo que ustedes estaban muy visitando, que es esta inseguridad galopante que todavía no se termina de contener. ¿Cómo está, doctor? Mire, como estratega político yo le quiero preguntar a usted, ¿qué efectos tendrían políticamente para el presidente de la República? Hemos visto que en otras ocasiones ya se ha intentado la eliminación del subsidio, les ha costado etapas difíciles a gobiernos anteriores pasar justamente por este tema. Ahora vemos un presidente que, a pesar de que ha bajado un poco su percepción, su buena percepción entre los ecuatorianos, sigue manteniendo una buena aceptación. ¿Será que va a lograr cubrir esto sin mayor problemática? El día de ayer vimos algo tranquilo por los acuerdos a que ha llegado, pero escuchamos también en las noticias que hemos dado y hemos tenido aquí en la 96.9 de que no todas las provincias están totalmente en calma. Por supuesto. A ver, veamos lo que es la realidad. Ya la realidad se las mencioné en cuanto a lo que se tenía que hacer. Pero sucede que hay una parte que es lo contrario a la realidad, que es la percepción. ¿Qué es lo que observaría la opinión pública o qué es lo que observaría o qué es lo que sentiría y cuál sería la palabra exacta, el descontento en la población? El descontento en la población dice todo va a subir. Va a haber un costo de aumento de la vida y lo que creo que se va a dar es determinada especulación en los víveres, porque en un momento determinado no debemos olvidarnos que hay una transportación que es la que hace que los víveres circulen de un lugar a otro. Hay una transportación que hace que en un momento determinado mercancías se muevan de un lugar a otro. Entonces, la parte privada de lo que es transportación, sea esta pesada, sea esta la interprovincial, sea la que fuere, sí tiene un impacto de determinado costo, no total, pero aquí lo que hay que ver es que justamente en un momento determinado ciertos artículos y ciertos víveres van a subir de precio. Claro, me van a decir, pero no, el impacto es mayor, por supuesto, pero lo que hay que evitar es la especulación. En ese momento, como usted muy bien lo cita, y dado que existe rechazo y también protesta por la medida, vamos a tener un ruido. Ese ruido lo que hace es decir, nos engañaron, esto no es así, todo va a subir, y ahí es cuando el gobierno tiene que en determinada forma intervenir, sea por medio de su comunicación, sea por medio de acciones inmediatas, en este caso, para tratar de que los aumentos no se sientan en la población, sobre todo en el urbano, la transportación urbana. Pero lo que no se ha hablado es la transportación interprovincial, y lo que no se ha dicho es también que los equipos pesados, los que son para obra pública, consumen diésel y esos van a tener que cargársela el costo.
y así también la maquinaria agrícola que en determinado momento consta con tractores y consta con bombas de agua, porque ya hablar de diésel como aumento en los camaroneros, eso ya estuvo en retirado ese subsidio que había para ellos en la época del señor Lazo. Entonces, tenemos un ajuste para superar 1.200 millones de dólares en subsidios, pero eso es anual, es decir, esos 1.200 millones de dólares que no se van a ir en subsidio y que van a beneficiar a lo ilegal, lo vamos a tener el próximo año, porque este ajuste comienza el 12 de septiembre y terminaría el 31 de diciembre, que es con lo que concluye el presupuesto general del Estado, y en ese sentido tendremos que ver cuánto de verdad es el ahorro, porque sabemos que el erario nacional está a falta de recursos. Por eso es que encontramos en determinados momentos el hecho de que los presupuestos de determinadas carteras de Estado no se cumplen. Es porque no hay pues la parte de liquidez económica. Y el año que viene, entonces, no solo veremos, doctor, lo que pase con la economía, sino también lo que pase con los cumplimientos de los acuerdos que ha establecido el gobierno nacional. Algunos transportistas han dicho que ven con desconfianza el cumplimiento de los acuerdos, otros están muy positivos, tranquilos, pero ¿qué pasaría si estos acuerdos no se pueden llegar a cumplir a cabalidad, doctor? Bueno, muy sencillo. En la parte de transportación urbana tendrá que subir el valor del pasaje. Claro está que en determinados GAT municipales, en este caso refiriéndome, esa decisión cae en ciertas alcaldías, pero no es menos cierto que ese incentivo, vamos a llamarlo así, para la transportación urbana tiene un periodo en el cual termina y de ahí en adelante las cosas se ajustan a la realidad. Entonces, el próximo año, dentro de la temporalidad que han llamado el gobierno a través de su vocera, veremos nuevamente si esto de aquí tiene su impacto. Ahora, recién están comenzando a verse ciertas protestas y ciertos cierres de vías. No es menos cierto que esto ojalá disminuya con el paso del tiempo, la gente pueda tener un derrotero de las cosas, el gobierno pueda afirmar su vocación en el sentido del control de víveres y no observemos que hay interrupciones de carretera, que es lo que principalmente ahoga a lo que es el comercio y la industria. Pero dejemos que el tiempo pase. Esta semana es la semana más crítica para esto, porque vamos a observar que hay voces que se levantan, pero creo que en cuanto al resultado de la realidad del gobierno, esto tarde o temprano tenía que darse. Ahora, su pregunta es interesante porque hay aquí también una ola especulativa en el sentido que también va a subir el precio del gas. Considero que eso de ahí, a mi modo de ver, y por la parte que usted me preguntaba de la estrategia, el gobierno no va a tomar esa decisión, no la va a tomar, eso lo veo casi como con una seguridad. Señor Tramontana, escuchando su excelente punto de vista y quienes nos están escuchando y por supuesto nos ven por las redes sociales, ¿qué le gustaría a usted decir? Que la ciudadanía, todos los ecuatorianos no debemos sentirnos engañados y que más bien esta medida tenía que tomarse en vista de que en gobiernos anteriores nadie quería tocarlo, pero era lo que debía de darse y no sentirnos engañados porque tenemos que ver qué es lo que va a pasar, pese a los ofrecimientos por parte del primer mandatario cuando estaba en campaña. Claro, a ver, en campaña hay situaciones que en un momento dado, y se lo digo por experiencia propia, uno no es que miente ni manipula, sino que no sabe la realidad. Y cuando se siente y le comienzan a dar los números, ve esta realidad, y la realidad ya venía hablando de que había una pérdida de 1.200 millones de dólares en cuanto a subsidios. Usted debe sumar a esos 1.200 millones de subsidios los 1.200 millones del cierre que se está dando por el campo petrolero del ITT. Son 1.200 millones que representan la exportación de petróleo. Y a eso tiene que aumentarle sobre el ITT el hecho de que desmantelar todas estas instalaciones valen 2.000. Ok, y eso está en una consulta popular. Si sigue sumando no le va a dar no le va a dar el dinero
para alcanzar a cubrir toda una serie de demandas como lo estamos viviendo en la parte sanitaria, que deben ser superadas. Y no solamente en la parte sanitaria, sino en aspectos de vialidad, en aspectos de educación. Pero el país avanza en una medida en la cual todavía, aunque parezca mentira, somos deficitarios en la parte energética ante el estiaje que se supone han dicho que no, que va a ser superado y vamos a tener electricidad. Enhorabuena. Pero el país tiene unos atrasos que, créame que en un momento determinado dice, bueno, ser presidente de la República es un conflicto demasiado grande, porque si usted ve que hay 1.500 megavatios y 1.500 megavatios de déficit eléctrico anual, eso le da una idea de que son 1.500 millones. Y si usted sigue sumando la parte correspondiente a cada una de las carteras, no acaba. Entonces, el presupuesto general del Estado, como está integrado, tiene ese déficit de 5.000 millones de dólares. Entonces, en alguna medida, las cosas tienen que, dicen del mismo cuero salen las correas, para así citar. Correcto, y entendemos, Sofía, esto quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cree usted que para que la aceptación que el presidente actualmente sabemos que está bajando, no se dé todo esto y que en la práctica nos toque chupar el caramelo amargo, antes de tomar esta medida, haberse dirigido a los ciudadanos de una manera muy comunicativa para que no lo tomemos como sorpresa? ¿Cree usted que ha habido una falla en ese aspecto? Pero por supuesto, la pregunta es interesante. Quien debe afrontar todos estos temas es él. Quien debe poner la cara es él, porque las decisiones son de él. Los decretos ejecutivos son parte de él. Las explicaciones colaterales sí son las de los ministros, por supuesto. ¿Ya? Y el hecho de las compensaciones son también de él, porque él es el que gobierna. No hay que negar ese punto de vista. Pero ya está hecho y él lo ha querido hacer, eso tal vez no guste, pero el hecho no es que no guste, sino que lo que hay que paliar es un descontento que en estos momentos está cobrando fuerza y cada vez usted va a escuchar muchas voces, va a escuchar en redes lo que él manifestó en un momento determinado, no subir, sino bajar los combustibles. Pero sabemos que en el país el problema es bastante serio en cuanto a este subsidio, es bastante serio en cuanto a la refinación, es bastante serio en cuanto a la extracción de petróleo. Entonces tenemos que incrementar lo que es producción petrolera para tener ingresos, tenemos que incrementar todo lo que se refiere al hecho de tener luz para atraer inversión y tenemos que saber cumplir nuestras obligaciones en un momento determinado, porque si no tengo dinero, tengo que prestarlo. Y para prestarlo, ¿qué es lo que me van a exigir los multilaterales? A ver, sentémonos, dígame usted, si usted tiene un déficit de 1.200 millones, ¿cómo me va a pagar? Solamente la parte proporcional a los intereses, el capital se lo difiero. Entonces, en un momento determinado, todas estas situaciones hacen que las decisiones sean como de carácter a la vez y al mismo tiempo, escúcheseme bien, emergentes, urgentes y prioritarias. Okay. No hay escapatoria. Doctor, justamente el presidente, y bueno, no es de este gobierno, de gobiernos anteriores, han dicho que también los que han impulsado la eliminación del subsidio, es que es una táctica también de lucha contra el narcotráfico y otras acciones delictivas, porque se va por la frontera también la gasolina, el diésel, el combustible, y también algunas bandas se lucran de este subsidio de la gasolina. Es también una estrategia para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, también, además de los efectos sociales, también tiene un efecto político. Estamos leyendo ahorita el diario y dice que la alianza que está con el Pachacútec tal vez podría verse afectada porque la CONAIE está en contra de eliminar este subsidio, y obviamente la CONAIE, que es el brazo social de Pachacútec, que en la asamblea tienen ya algunos aliados, ¿no? Que les ha permitido continuar con algunas leyes importantes para el gobierno nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo se podría un poco mermar estos chispazos, como dice el periódico, el diario, que podrían darse para un poco
no mitigar esta inestabilidad, que no es la que queremos estabilidad como ya la venimos viendo dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? A ver, en la Asamblea vamos a ver una prueba de fuego. Es decir, si bien es cierto hay una mayoría a favor del gobierno que permite en un determinado momento la práctica de la gobernabilidad en cuanto a materia de permitir leyes que en un momento determinado, valga la oportunidad de decirla, tienen que ser también estructuradas que pasen por la Corte Constitucional, y es donde también hay un cuello de botella. Pero, retomando el tema, les voy a decir lo que yo pienso. Si en esa asamblea hay algún tema que en un momento dado se plantee por parte de lo que llamamos la oposición, y el conteo de votos sea favorable a esa oposición, quiere decir que hay una corrida de determinados sujetos políticos a favor de justamente defender la tesis de que no haya que no se quite ese subsidio, pero eso lo tendremos que ver en la asamblea. Ahora bien, usted me dice, considero que esa fuga que ha existido y todavía existe en el gas, por supuesto, en cuanto a diésel en frontera, sí es real. Bien. Porque si usted observa el precio del combustible en el Perú, es mayor que en el Ecuador, y en Colombia también es mayor, con lo cual las diferencias que estaban en 1.75, 1.80 a 70 centavos allá, por supuesto que había que contrabandearlo. Y ha surgido de la noche a la mañana ciertos datos que son interesantes de consumo de diésel, sobre todo en la frontera sur, en el sentido de que existe en lo que es el austro y parte de lo que es el oriente, gasolineras donde hay consumos mayores a la capacidad instalada, llamémoslo así, a la capacidad de vehículos que consumen dicho combustible. Okay. Lo cual indica que de alguna manera la minería ilegal la está consumiendo, de alguna manera hay contrabando, de alguna manera alguien se está beneficiando. Y de esta manera, si estamos regalando, cabe la expresión, o beneficiando a terceros en cuanto a precios no reales, tendríamos que acortar la distancia en un momento determinado. Pero yo creo que las correcciones que el Ecuador tiene que hacer son demasiado grandes. Demasiado grandes. Es decir, debemos comenzar por inclusive incentivar o abrir la inversión en los campos petroleros para subir la producción, que necesitamos incrementarla arriba de 500. Eso es importante, señor Tramontana, un gusto tenerlo esta mañana aquí en este espacio informativo de la 96.9. Nos gustaría hacer más preguntas porque el tema es muy interesante y va para largo. Se nos fue el tiempo y le agradecemos muchísimo por su valiosa opinión con respecto a este tema. Que tenga un maravilloso día. Estoy a las órdenes. Gracias. Pase bien. Buenos días. Tenemos una salida a exteriores. Sí, por supuesto.